we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. Como en los tiempos de antaño, una queja recorre Europa. Somos una nación desde los tiempos de Roma, somos una minoría oprimida, somos de otro país. Somos independentistas, queremos ser libres. España, o Italia, o Francia, o quien sea, nos roba. ¿Cuántas Cataluñas hay en Europa? ¿Cuántos Bilbaos caben en un mapa mundi? ¿Hay un nacionalismo bueno y otro malo? ¿Cuántas oligarquías políticas viven de un invento? ¿Cuántas naciones fetén no tienen Estado? ¿Y la autodeterminación? ¿Por qué la quieren algunos? Amigo amigo José Luis, hoy no tengo más que preguntas y la esperanza de que tu sabiduría las colme para nuestros oyentes del debate. Tengo un mapa delante con los independentismos europeos. He contado 24. ¿También les va? Y aún se podrían aumentar más, o sea que la imaginación ilumina y favorece la aparición de nuevas entidades, ¿no? Incluso si ponemos la lupa todavía podríamos dividir algunas más, ¿no? Pero el nacionalismo no era un invento del siglo XIX, ¿qué pinta aquí en el siglo XXI? Bueno, estamos en un proceso de redescubrimiento y de reivindicaciones, ¿no? El siglo XIX, con el romanticismo, exaltó todo lo que eran prototipos de raza, de lengua. Es un poco la gran época que podemos disfrutar con la música popular, por ejemplo, que va a iluminar y que va a visualizar un poco la aparición de nuevas naciones, de nuevos pueblos. Eso va a dar que, bueno, pues una Europa que tenemos tan densa, tan rica en diversas particularidades, pues que muchos particularismos vean que la aparición de algunos de estos pueblos les ha ido muy bien en el contexto por diversas circunstancias que podemos luego entrar en los periodos de la historia y les ha beneficiado con inversiones económicas, con reivindicaciones, con puestos más seguros a niveles políticos y por tanto también eso favorece que esos particularismos ahora tengan esas reivindicaciones, se transformen en pueblos y por tanto en naciones y cómo no van a tener unos derechos que pueden llegar incluso a intentar convertirse en naciones-estado para llegar a su objetivo, casi un paraíso fiscal. ¿Pero la gente necesita tener un Estado-nación o es un invento de los políticos que van a ser los jefes del Estado-nación? Gran parte de los nuevos nacionalismos no dejan de ser representatividad un poco de esas oligarquías, algunas para escapar un poco de esas corrupciones y tener, bueno, pues un control absoluto de la situación un poco de sus estados. Otros claramente, bueno, tenían viejas reivindicaciones y derechos, pero esos son los menos. La mayoría son definitivamente plasmaciones novedosas que aprovechan la legislación actual que tiene la Unión Europea para conseguir, bueno, un puesto de privilegio en las subvenciones, en las ayudas y desde luego en el protagonismo político que ellos puedan tener. ¿Pero a qué le llama un historiador novedoso? Bueno, novedoso. O sea, del último siglo, de los últimos 50 años, de los últimos 500, desde Recaredo, ¿es novedoso o...? Hombre, que van apareciendo ahora, se puede decir, comunidades que en definitiva en el pasado, bueno, nunca habían tenido una entidad ni siquiera política o de protagonismo histórico, ¿no? De estos veintitantos y más, si se quieren contar cosas que no tienen, son insignificantes, quiero decir,
hay algunos que son muy típicos, ¿no? Aparte de los españoles, ¿no? Fíjate, en el mapa aparece Galicia, por supuesto, País Vasco, desde luego, y claro está, Cataluña, pero por ejemplo no aparece el supuesto mini independentismo andaluz, que también tiene ya sabemos que es una microminoría, pero existe, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacer un repaso de los independentismos europeos, pero no vamos a empezar por el español, vamos a empezar por el inglés, ¿no? El británico, habría que decir el británico, que tiene unas particularidades muy específicas porque son muy distintos entre ellos. Es decir, veo que en Gran Bretaña tenemos por una parte Escocia, historia que conocemos todos y ahora nos puedes detallar, Gales, por supuesto Irlanda del Norte, ¿no? Entonces, empecemos por Irlanda, que yo creo que es el gran independentismo europeo que continúa vivo y que logró una parte y que es un independentismo histórico, ¿no? O sea, quiero decir, preguntábamos en la entrada si hay independentismos buenos o malos. A lo mejor no era la pregunta adecuada. A lo mejor la pregunta adecuada sería, ¿hay intentos de soberanismo fundamentados históricamente o no? ¿Y es Irlanda uno de ellos? Claro, es que Irlanda en el pasado nunca ha sido o ha formado parte de Inglaterra como una extensión de la propia Inglaterra, sino que siempre ha sido como un elemento dominado con una administración especial, que sería ya lo que nos empieza a plantear cuando es un dominio de invasión o incluso con una explotación de tipo colonial, o cuando es una extensión del territorio hacia otro lado con una inclusión dentro del propio territorio nacional. El caso irlandés siempre ha sido dominado por la parte de Inglaterra con una administración especial y con un dominio que podremos denominarlo claramente un poco colonial, y que aparte luego con el tiempo, sobre todo del siglo XVI, ya con el cisma anglicano, produce ya pues una ruptura además de tipo religioso. Por lo tanto, ya el ámbito irlandés ya va a tener unas connotaciones muy fuertes, vinculado un poco a esa identidad céltica y luego también una identidad preferentemente religiosa, que luego ya ha ido amoldando a los tiempos históricos, épocas napoleónicas, siglo XIX, cogiendo claramente un poco esa fuerza y provocando y favoreciendo ya ese movimiento secesionista a inicios ya del siglo XX. Que triunfa. Pero no del todo. No del todo, porque la parte más industrial, la parte donde tiene una gran densidad de población de protestante, debido a las colonizaciones que Cromwell llevó en el siglo XVII, cuando poblaciones escocesas vinculadas al presbiterianismo, o sea, recordemos, los presbiterianos son los calvinistas, el segmento protestante más alejado del catolicismo, pues ahí va a mantener un dominio y una preeminencia que va a posibilitar que la nueva Irlanda independiente sea un país que lo tenemos con esa visión casi idealizada, utópica de un mundo rural y católico, y por otro lado un Ulster más industrializado. Los astilleros de Belfast son los que construyeron el famoso Titanic, y además con un dominio protestante que ha vinculado también su identidad con la pertenencia al Reino Unido, ¿no?, a Gran Bretaña. Y de ahí, allá entraríamos en otros temas como esa violencia, esa segregación, esa separación norirlandesa entre el mundo protestante y católico, que no es una guerra de religión, pero sí se utiliza la religión para definir al amigo y al enemigo. Claro, porque lo curioso es que los católicos eran marxistas, los lealistas eran anglicanos, es un mundo de locos, ¿no? O sea, los Travels de Irlanda y la actual situación, que no está cerrada, ni muchísimo menos, que ha venido a complicar el Brexit, aún más todavía, tiene unos fundamentos que no son muy racionales, ¿no? Claramente, porque Irlanda sigue siendo territorio de la Unión Europea, el norte de Irlanda no lo es, el mundo unionista ha tenido una relación estrecha con el mundo conservador, los barrios, podemos decir, de predominio católico y sentimientos favorables a la unificación con Irlanda votaron en contra del Brexit, el mundo protestante, con su relación más con el mundo conservador, votó a favor del Brexit, pero ahora se ven afectados a nivel económico.
Recuerdo que a nivel social, habitualmente la clase media, las profesiones liberales, el sector empresarial está vinculado con el mundo protestante. Los sectores más populares serían ese mundo más irlandés, católico, muchas veces procedentes de una inmigración por parte del resto de la isla, y eso es lo que favorece, como vemos, bueno, pues una riqueza de enfrentamientos muy fuerte en los cuales, bueno, pues hay que tener en cuenta el tema económico, el tema social, el tema religioso, como vemos, es el menos importante, aunque es el que visualiza más, como hemos dicho, esa separación, pero el Brexit lo que ha hecho no ha sido calmar los problemas, sino precisamente incentivarlos todavía más, ¿no? Bueno, el planteamiento parece imposible, ¿no? Lo de tener la frontera pero no tenerla al mismo tiempo es como una cosa cuántica, y yo lo que veo es que en los discursos intentan que cada uno le diga a su público lo que quiere oír, pero las dos cosas que están diciendo siempre son contradictorias, porque no se puede tener frontera y a la vez no tenerla. Claro, entonces es totalmente, y además, bueno, pues tienes unos crecimientos, hay unas zonas que son absolutamente mayoritarias, como es la ciudad de Derry, que claramente... Una de los disturbios de Derry, claro, cuando empiezan los Troubles. Y entonces están totalmente favorables a una integración en Irlanda, pero claro, tienes también unas posiciones, sobre todo en los barrios altos de Belfast, que son absolutamente protestantes y tienen una simbología del Reino Unido por todos los lados, y en la vida admitirían ellos, bueno, que ni que son unos coloniales, ni que están en una tierra que no es la suya, porque llevan siglos allí, y que por supuesto aquello es tan británico como puede ser cualquier otra parte pues del Reino Unido, ¿no? Y la situación del movimiento político en términos de partido, en términos electorales, ¿cuál es en este momento? Pues ha ido polarizando, lo que pasa también con un cierto pragmatismo. Me explico, o sea, los partidos que podríamos denominar como más tibios o moderados casi han ido desapareciendo. El Sinn Féin, heredero un poco de todo aquel mundo del IRA y del sentimiento republicano, ha ido unificando un poco toda esa comunidad irlandesa de identidad católica, teniendo en cuenta que el Sinn Féin ha evolucionado a una posición de izquierda woke. Entonces aquí vemos todas las grandes contradicciones muy institucional, ¿no? Ideológicas. Por el otro lado, en el ámbito protestante, si el partido unionista de Ulster siempre tuvo esa representatividad, ahora la tiene bastante menor, y en cambio es el partido unionista democrático, aquel que creó Jan Pasley, aquel pastor presbiteriano con un fervor y un discurso muy anticatólico que casi recordaba las luchas religiosas del siglo XVI, bueno, pues es el que ahora reúne gran parte un poco de ese voto electoral. Pero claro, son formaciones que en su momento tuvieron como el favor de la sociedad por su radicalismo y por lo tanto por su compromiso con sus respectivas comunidades, pero que ahora también les obliga a un cierto pragmatismo e incluso a cogobernar, precisamente por la situación que decías. Uno se suaviza cuando gobierna, y ahora están obligados por los pactos a gobernar en coalición, ¿no? ¿Y cuál es el futuro demográfico? Porque aquí la demografía importa mucho, ya que cada cual sigue votando a los suyos. Pues acabar de poner un dedo en precisamente la llaga, porque al ser una zona también de desarrollo que ha tenido, bueno, pues muchas ayudas públicas, también es una llegada, bueno, de comunidades inmigrantes de fuera. Hay una presencia importante de polacos, empiezan a llegar también con comunidades de bengalíes, de pakistaníes, o sea que la sociedad del Ulster, bueno, pues se está haciendo muy plural y muy heterogénea, igual que en el resto de Europa, lo cual está produciendo un hecho curioso, y es que tanto en el estado de Irlanda Aire, que forma parte de la Unión Europea, como en el propio Ulster, bueno, pues se está provocando y está favoreciendo que bueno, muchos problemas incluso de violencia o de delincuencia en una sociedad tan heterogénea y tan desestructurada, pues esté provocando que protestantes y católicos en muchos casos estén haciendo causa común frente a los mismos problemas que les afectan a ambas comunidades. Y por tanto las viejas diferencias se van borrando, curiosamente, y se están planteando pues nuevas uniones y nuevas situaciones hacia problemas que les afectan a ambas, ¿no? O sea, los problemas derivados de la inmigración, que tiene toda Europa, España también, están consiguiendo lo que ni todas las mesas de diálogo del mundo consiguieron durante 50 años, ¿no? Ahí está. Y es que
los pro-independencia irlandesa y los lealistas pro-británicos se sientan afectados se reconozcan unos a otros como un poco iguales, ¿no? Ahí está, al final se van dando cuenta que el barco es el mismo, lo único que uno lleva un remo en una dirección y el otro tiene el remo en el otro lado de la borda. Y si quieren mantener el barco unido, pues tienen que remar al unísono. Vale, sigamos con Gran Bretaña porque yo creo que España y Gran Bretaña son los dos que tienen más problemas de independentismos, ¿no? Un caso ampliamente conocido en todo el mundo es Escocia, pues, sobre todo por los últimos referéndums. ¿Cuál es la situación en Escocia? En Escocia ahora va variando. Escocia, como todos sabemos, fue un reino independiente, tiene una personalidad propia, es en el siglo ya XVII cuando tiene una unión personal con Inglaterra, y en el siglo XVIII cuando se conforma ese Reino Unido, y de ahí nace ya esa unión Jack, que es un poco la fusión de la bandera escocesa, la bandera inglesa y las armas irlandesas, etcétera. Les quedó bonita porque el PNV la imitó para el País Vasco. Absolutamente, ¿no? Ahí ya estaríamos entrando en otros aspectos e influencias, ¿no? Todo el mundo... A ver si van a ser nuestros ingleses, los nacionalistas vascos. Pues hombre, quizá habría que hacer muchas consultas en las hemerotecas de los periódicos nacionalistas y ver cómo nunca hacen ninguna crítica al imperialismo británico en su momento, ¿no? Bueno, ya que lo has soltado y te has quedado a gusto, puedes volver ya a Escocia. Bueno, pues Escocia, sí que todos los movimientos nacionalistas buscan sus momentos heroicos. El nacionalismo escocés buscó en las luchas de las revueltas jacobitas, esas revueltas que son de origen dinástico de los Estuardo contra los Hanover, pero que debido al gran protagonismo que tuvieron los montañeses de las Highlands, proporcionan una imagen, una visualización, bueno, pues de los guerreros jacobitas con sus kilt, o sea, sus faldas un poco para nosotros, sus boinas, y una imagen como muy escocesa luchando contra las fuerzas regulares, los casacarrojas ingleses. Eso ha sido luego muy visualizado por el cine, la propia literatura del propio romanticismo de Walter Scott, y ha favorecido, bueno, una idealización del mundo escocés que el nacionalismo escocés luego ha orientado y ha favorecido un poco su causa, ¿no? El nacionalismo escocés tuvo un momento de gran auge porque absorbió muchísimo un voto desencantado del laborismo y en contra del conservadurismo, pero ahora en la actualidad y después del fracaso un poco del referéndum, bueno, pues se está volviendo un poco las aguas a su cauce. El nacionalismo escocés, con temas también de corrupción, con problemas personales de muchos de sus dirigentes, descabezado de un líder carismático como había tenido en el pasado, va bajando, y el laborismo británico va ahora recogiendo un voto de castigo que se le había ido a este nacionalismo escocés y que ahora va volviendo a remansarse otra vez en un partido puramente ya británico en ese aspecto. Baja su Puigdemont y sube su Illa, ¿no? Más o menos estaríamos en esa situación, ¿no? Y por acabar con Gran Bretaña, y bueno, las últimas encuestas, por decir lo último sobre Escocia, dice que si se vuelve a celebrar el referéndum lo vuelven a perder los independentistas. Totalmente, y sí, cada día que parece que más. Gales, el menos potente de todos, ¿no? Sí, pero ya con una representación. Los galeses siempre han tenido, bueno, han pertenecido siempre a Inglaterra, pero siempre con su particularidad céltica. Han mantenido su propio idioma celta, han tenido siempre su gran protagonismo histórico, sus arqueros han sido famosos con respecto al reino inglés, los Tudor estaban relacionados allí, así que, bueno, no han sido un reino aparte, como era en Escocia, no han tenido ese protagonismo, pero sí tenían como su propia identidad interna dentro de lo que era ese mundo inglés, ¿no? Y entonces, pero son como nuestros gallegos, ¿no? Pues podríamos decir un poco una identidad así más o menos particular dentro de lo que sería el mundo de la corona castellana, ¿no? Entonces ellos siempre han estado dentro del mundo del Reino de Inglaterra, pero han tenido, bueno, pues unas particularidades lingüísticas y de otro modo importantes. Luego también un mundo minero, ¿no? Han sido verdaderamente el verdadero corazón, ¿no? Un poco carbonífero de ese mundo inglés, ¿no? Así que sí se les podría comparar con una identidad
identidad un poco propia, como ese sentido de orgullo que pueden tener, por ejemplo, los asturianos, ¿no? ¿Seguirá existiendo la Gran Bretaña? ¿Se irá alguien de alguna forma? ¿Perderán el Ulster? Hombre, O sea, ¿los escoceses le darán la vuelta a la tortilla? es difícil, ¿no? Es difícil porque estamos cada vez más en un mundo globalizado y las identidades pequeñas no tienen capacidad de supervivencia fuera, o tienen capacidad de supervivencia siendo superficialmente independientes, pero en la realidad dependientes económicamente de otros países. Por tanto, si los británicos tienen esa flexibilidad de integración, imposibilitarán por todos los medios el rompimiento un poco de lo que ha sido una de los grandes protagonistas del mundo europeo, ¿no? Históricamente. Vamos con Francia. Hay que decirlo primero que es el Estado centralista por excelencia, así que ¿qué pinta el independentismo en Francia? ¿Quién se atreve? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, hasta el siglo XIX no toda Francia hablaba en francés, hablaban también en sus lenguas regionales, y esa identidad regional, bueno, siempre ha existido hasta que el sistema educativo centralizado, bueno, fue uniformizando, fue homogeneizando un poco la propia Francia. O sea que Francia también va a ser, podemos decir entre comillas, víctima también de un poco de ese romanticismo que va a dar, bueno, pues una idealización, un auge a aquellos regionalismos muchas veces periféricos, que luego serán aprovechados incluso durante la ocupación alemana para intentar debilitar esa identidad francesa. Será la aparición del nacionalismo de Bretón, también del corso, lógicamente. Que son los dos principales. Que son los dos un poco principales, aunque hay alsaciano, hay también flamenco, que conforman otro tipo de problemas. El alsaciano muy importante debido a esa germanidad, ¿no? Parece que ningún independentismo tiene futuro en Francia, por mucho que residualmente se mantenga, porque no es posible políticamente para ellos salir adelante, ¿no? No, son zonas además muy periféricas. Por ejemplo, si nos vamos el mundo del Rosellón francés, el mundo catalán, pues claramente es un mundo integrado en el mundo francés. Tenemos en cuenta que Perpiñán tiene un alcalde que forma parte de la reagrupación nacional, o sea, de la formación de Marine Le Pen. La antítesis del independentismo. Claro, si nos vamos al País Vasco francés, bueno, pues Jean Iribarne Garay, que fue el gran, podemos decir, hombre político del mundo vasco-francés, pues fue un hombre que fue luego ministro en los gobiernos de Francia, estuvo incluso en el mundo de Vichy como ministro de Pétain, luego lógicamente castigado por su colaboracionismo, pero a través de sus redes invisibles conseguía mantener ese mundo conservador vasco-francés ya en el mundo de la Cuarta República. O sea que, como vemos, son zonas periféricas, zonas que siempre han buscado su relación con el mundo parisiense, a pesar un poco de intentar mantener su identidad exclusivamente en el mundo cultural, ¿no? En el mundo folclórico, pero no en el mundo político. Claro, es un movimiento muy identitario, pero muy cultural, sociológico y sin ninguna intencionalidad política independentista, ¿no? Sí, porque no tienen un sistema descentralizado que les permita tener un poco ese mundo, ese protagonismo político. O sea, las oligarquías no pueden tocar poder. Ahí está. Si existieran. Se tienen tan poco miedo que han promocionado el nacionalismo vasco cuando se supone que tienen una parte del territorio que tiene que formar parte de esa idílica Euskal Herria del futuro, ¿no? Está lo que pasa que cuando obtienen igual alguna ligera representación y que se les da bombo en los ámbitos nacionalistas, por ejemplo de España, siempre ocultan que son en coaliciones con los grandes poderes un poco de tipo nacional. O sea, si hay algún nacionalista, por ejemplo vasco, de izquierdas, que ha obtenido algún puesto de concejal o algún puesto menor, siempre es en una coalición muy amplia, por ejemplo del espectro de la izquierda, que en una segunda vuelta ha necesitado un poco rebañar todos esos votos, y ahí hay todo tipo de coaliciones en las cuales, como una ensalada, todos los ingredientes son buenos. Vayamos con Italia. ¿Qué pasa? ¿Que Sicilia nos roba? ¿O cómo es? Bueno, el mundo italiano se unificó. ¿Quién quiere la independencia en el siglo XIX. Claro, aquí ya no estaríamos ya.
estaríamos viendo cómo la historia es sometida para proporcionar argumentos a una división claramente de un mundo rico y de un mundo dependiente. Un norte industrializado, moderno, vinculado al mundo de la economía centroeuropea, como es el mundo industrial de Turín, como es el mundo de Milán o la propia Venecia, pues tuvo su momento de sentimientos secesionistas, incluso de superioridad con respecto al resto de una Italia, sobre todo del sur, más agrícola y con una visión a través incluso de la literatura pues más despectiva, de la cual han salido pues el mundo de la inmigración hacia el extranjero o incluso hacia el mundo de las fábricas, el mundo fabril e industrial del norte, ¿no? Es el marco de nuestro tiempo que buscaba su madre en Argentina, ¿no? Ahí está. Entonces los padanos y el Véneto quieren la independencia por razones económicas. O sea, hay algo que podemos decir que sea cultural ahí detrás, que tenga una raíz política, historia. Es algo más que el sur nos roba, que ya tanto hemos oído aquí. Claro, aquí plantea otro tipo también de problema, y es cómo se hizo la unificación. La unificación la hicieron los del norte, crearon un mercado propio que benefició claramente a los que habían hecho la unificación, que era el norte. El sur, que tenía también sus riquezas, van a quedar absolutamente subordinados a aquellos poderes, a aquellas élites procedentes del norte, y por tanto no van a tener aquella capacitación. Ese, se puede decir, desastre que produce la unificación en las sociedades meridionales provoca la salida de esa inmigración y que, por tanto, pues únicamente Italia se haya podido rearmar en las épocas modernas. O sea, la Primera Guerra Mundial produce una unificación de lucha y por lo tanto un contexto nacionalista, de lo cual luego se beneficiará la aparición del fascismo con la creación de unas redes modernas, el Estado moderno italiano. El mundo de la democracia actual lo que va a intentar, sobre estos sedimentos, consolidar una identidad italiana y por tanto las diferencias económicas son las que van a favorecer la aparición de estos pseudos nacionalismos de unos italianos autosuficientes en el norte, pero que van a mirar con un gran sentimiento de superioridad a los del sur, que van a culpar de su pobreza a la unificación producida por los del norte. Así que tenemos una duplicidad un poco de nacionalismo, los del norte con un nacionalismo político que ahora lo han sabido reorientar hacia una visión más federalista. También se han calmado mucho, ¿no? La Liga se ha calmado mucho. Te iba a preguntar por los partidos, ¿no? Evidentemente la Liga, ¿no? Claro, la Liga, que era una liga secesionista y partidaria y que intentaron hacer un referéndum absolutamente ilegal de secesión que no llegó a nada, aquella Padania independiente, ahora resulta que son una de las fuerzas casi más nacionalistas, incluso considerado como unos elementos de identidad y de patriotismo italiano, ¿no? Es como si el Partido Nacionalista Vasco se volviera ahora el mayor defensor de la identidad nacional española, ¿no? Sí, sí. Sería volver un poco al origen, donde decían que defendían la verdadera España de Dios y leyes viejas, ¿no? Claro, pues sería un poco esa particularidad. Mientras que en el sur ahora se pone en boga a niveles culturales las canciones de los dialectos napolitanos, sicilianos y una reivindicación de esas personalidades, de esas identidades del sur, que también lo podríamos ver incluso en España con el sentido de orgullo de ser andaluz o de ser extremeño con respecto a estos del norte que nos miran por encima del hombro, ¿no? Vamos, el otro país que yo creo que tiene entidad, aparte de los casos particulares que hay en Europa, que sería el problema de Flandes y la Valonia, ¿no? En Bélgica. Esto sí que es un milagro que sigan juntos, ¿no? Porque resulta que hay dos independentistas que cada uno tiene un trozo del país y todos se quieren ir, pero ahí continúan juntos. O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí sí que vemos Bélgica es el perfecto estado para ver, pues que durante la historia se han utilizado diversos pegamentos, ¿no? Entonces, Bélgica es un país que nace en 1830, vale, eso es cierto.
y es un Estado liberal y un Estado, bueno, pero que ya tiene unas raíces profundas en el pasado. ¿Cuáles son esas raíces? La partición de los Países Bajos en el siglo XVI por motivos religiosos, el norte, que conformará lo que mal denominamos Holanda, o sea, los Países Bajos del norte, con una mentalidad absolutamente calvinista. El que quiera verlo, ahí tiene toda la pintura de Rembrandt. El sur, los Países Bajos qué triste del sur, la pintura de Rembrandt. ahí está, pues van a conformar en torno a su identidad católica una nueva identidad, que ahí lo pueden ver a través de Rubens, ¿no? Entonces, qué alegre, Rubens. Se van a mantener todo. ahí. Por lo tanto, el sentido de identidad de un pueblo que era el mismo va a estar muy marcado por la personalidad de hija precisamente de sus respectivas visiones religiosas. ¿Qué pasa cuando la sociedad se seculariza? Por lo tanto, la religión pasa a un segundo término, ya no tiene ese elemento, podemos decir, de unidad o de influencia social, y entonces a partir del siglo XIX empezamos a recalcar principalmente los elementos de raza y los elementos de lengua vinculados como expresividad de ese espíritu nacional que surge. En Bélgica está conformada por dos comunidades. Una comunidad que en el pasado fue muy rural, muy atrasada, que se veían un poco como los zotes de pueblo, y que ahora resulta que los flamencos, como pueblo germánico, porque su lengua está emparentada, cuando han tenido invasiones procedentes de Alemania, descubren que esa germanidad propia les transformaba casi en una raza superior, ya no digamos con la Segunda Guerra Mundial. Menuda tentación. Así que el nacionalismo flamenco se reconvierte de esa manera y ahora es una de las regiones de mayor adelanto tecnológico, porque ha dado cabida a esa nueva revolución de las nuevas empresas tecnológicas. El mundo que había liderado aquel mundo belga, que es el mundo de la Valonia, el mundo de la francofonía, de la cultura y de la lengua francesa, siempre en vanguardia con todo desde la época española, que da origen y da su relación también a toda la influencia del mundo francés, la llegada de la Revolución Francesa, el mundo napoleónico con todas sus influencias, el pensamiento liberal. Es un mundo industrial vinculado a la minería, el mundo que está en decadencia actualmente. Así que, claro, ahora resulta que vemos dos comunidades marcadas por su cultura, por sus lenguas, por unas historias diferentes, y que los marcos contemporáneos históricos han cincelado dos identidades que están exclusivamente casi casadas por tener el mismo rey de origen alemán para dos. Y porque existe la ciudad de Bruselas. Ahí está, que es una ciudad en clave europea, y son dos comunidades que verdaderamente se rigen ya de manera independiente. ¿Y querrían ser independientes o son porque ahora vamos a hablar del irredenterismo, ¿no? Que de los que se quieren independizar, pero no para ser independientes, sino porque quieren estar en otro país, ¿no? Esa cultura francófona y esa cultura germana les llevaría a ser una especie de extensiones de Francia y Alemania. ¿Es esa una posible situación de futuro? Ahí está, y por eso están sin meter el acelerador, porque claro, a Valonia le interesa tener ese sentimiento, por ejemplo, de comunidad francesa, con todos los poderes que le da, conformar un Estado dentro de una Bélgica vaciada de contenido, o si acelera el paso, acaba convirtiéndose casi en un departamento de Francia que la mayoría no desean. Como los flamencos, exacto, en un proceso que ahora están rigiendo plenamente sus intereses y definen los gobiernos de Bélgica, pero que si aceleran su proceso conseguirían una secesión que tendría una fuerza atrayente de Holanda absolutamente, una Holanda también muy secularizada, exacto, con sus propios problemas, así que casi les interesa ir por la calle del medio, que es que no caiga Bélgica, porque al final sí perderíamos nuestra independencia por absorción por elementos mayores vecinos. Esa es la principal razón por la que, o sea, ellos se independizarían para ser menos independientes todavía. O sea, es mejor ser medio independiente del valón o del flamenco que ser más dependiente del francés o del alemán. Bien, estos son los países que tienen movimientos independentistas claros, bueno, junto a España, evidentemente, que no vamos a hablar de ella, porque se trata de ver los otros independentismos europeos. Y luego hay territorios y
casos muy particulares como las Islas Feroe en Dinamarca, que quieren ser independientes, o el problema de Chipre, que tiene el norte turco y el sur griego. Pero hay dos tipos de países que no siguen el patrón que acabamos de ver y que son interesantes en Europa. Unos son los estados de facto, ¿no? Uh-huh. Que no han sido reconocidos, que en el fondo son un problema ruso, claramente, ¿no? Abjasia en Georgia, Osetia del Sur en Georgia, el Donbass ahora, toda la guerra de Ucrania puede terminar con la creación de... Bueno, ya no serían estos dos estados tapón porque han hecho la anexión directamente, ¿no? Pero al no ser reconocidos, pues quedarían de facto en la comunidad internacional. Si estás en el borde de un imperio, terminas siendo un estado de facto, y si estás en la periferia de un imperio, terminas teniendo un movimiento independentista. ¿Esta es la ley de la historia o cómo? Es el uso de las minorías, un poco con esa instrumentalización. O sea, los grandes imperios un poco del este, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, se descomponen, aparecen nuevas nacionalidades, pero a diferencia de la España occidental, donde son territorios mucho más homogéneos aparentemente, la Europa del Este es un mundo todavía de identidades, de comunidades y de mezcolanzas, que casi tienes que volver un cuadro del revés para ver de repente y decir, caramba, ¿no? Esto es todo un entramado que no hay manera de entenderlo. Por eso ni de arreglarlo, ¿no? Ni de arreglarlo es muy difícil porque, claro, esas minorías pueden ser muy instrumentalizadas. Hay problemas actuales que puedes ver, pues, por ejemplo, no sé, Transilvania. Transilvania históricamente siempre ha formado parte de Hungría porque tiene un importante elemento magiar allí, pero también tiene una mayoría, por muy poco, y en muchos distritos hegemónico de rumanos. Claro, ahora Transilvania es una región que pertenece a Rumanía, pero significa que casi 2 millones de rumanos son de etnia húngara. ¿Qué pasaporte tenía Drácula? Esta es la pregunta, ¿no? Habría que preguntárselo. Y luego si vas a las ciudades tienes además un componente alemán muy importante. Recordemos, por ejemplo, la premio Nobel de Literatura alemana Herta Müller, que procedía del Banato, o sea, es una ciudadana rumana fugitiva a Alemania, o el actual presidente de Rumanía es un sajón de Transilvania, un alemán, que le dijo a Angela Merkel, caramba, qué bien habla alemán desde que nací. Claro. En mi lengua natural, el alemán sajón. Has abierto el tema con el que queríamos cerrar el podcast de hoy, que precisamente son los zonas irredentas, ¿no? Es decir, hay minorías dentro de un país que representan un porcentaje alto de la población de un territorio y realmente ellos no quieren ser independientes porque, como tú acabas de decir, dice yo no quiero ser independiente, yo soy alemán, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos algunos casos, sobre todo en Rumanía, en el Tirol, de zonas con poblaciones que quieren pertenecer a otro país. Esto es un caso para nosotros completamente desconocido, porque claro, los vascos no quieren ser ingleses, los catalanes no quieren ser franceses, los gallegos no quieren ser portugueses, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos pueblos que quieren estar en otro país? ¿Habrá alguna vez en Europa un acuerdo interestados para una cesión de soberanía de una parte del territorio porque la población sea en un porcentaje altísimo una población muy vinculada o prácticamente del otro país? Se intenta un poco con los desarrollos económicos de las regiones intereuropeas, ¿no? Entonces, un poco esos desarrollos de regiones atlánticas, más o menos buscando unas homogeneidades geográficas y que casi borren un poco esos planteamientos fronterizos, ¿no? Eso es lo que puede un poco calmar, pero claro, las reivindicaciones ahí están, ¿no? O sea, tenemos los moldavos, que se han incentivado muchísimo, es un país que está fuera de la Unión Europea, pero que su cultura y su lengua rumana, claro, favorece que ellos mismos vean, y hay algunos que quieran que Moldavia entre en la Unión Europea y otros incluso la formación de una gran Rumanía. Del mismo modo, pues podéis tener incluso algunos problemas que existen en el pasado, como el Tirol del Sur, el Alto Adigio, que forma parte de Italia, pero que tiene una comunidad germanófona muy importante y que por austríaca, eso ¿no? Totalmente austríaca, que tuvieron hasta su problema de terrorismo, que aquí ya tendríamos que poner sus puntos, desde cuando los pastores de cabras y ganaderos saben poner minas de alta tecnología, y así.
Son cosas que pasan. Sí, son cosas que pasan. Ciencia infusa, antes se llamaba ciencia infusa. Y que resulta, bueno, pues que eso ayudó a que sea una de las regiones con una mayor autonomía, unos derechos, y que ahora la parte italiana hablante, pues diga, bueno, pues que se encuentran discriminados en una región italiana donde, bueno, si no sabes alemán, dialecto austriaco, bueno, pues no tienes ningún tipo de porvenir, ¿no? Así que... Si los nacionalistas vascos consiguen la independencia y meten Navarra, tú serás un irredento navarro que querrá volver a España, claro. Hombre, yo lo que estaré es pasando más bien la frontera, haciendo mis cuestiones que no se pueden explicar y volviendo por aquí, hasta que me pillen. Ejerciendo la ciencia infusa que te va a convertir en una cosa distinta que un profesor universitario. Sí, más o menos es el problema que solemos Pues me ha gustado mucho el final de este podcast, que constituye toda una esperanza, viéndote hacer el inverso opuesto del maquis y... Bueno, pues algunos exalumnos de nuestra universidad y lectores del debate seguro que se apuntan. Muchas gracias, Ángela Tatabul, por estar en el sonido y volveremos con otro tema. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.